Todas las infecciones localizadas, por muy leves que sean, pasando por infecciones de piel y partes blandas, como un acceso cutáneo, hasta aquellas más severas como una meningitis o una neumonía, por ejemplo, cuando no se diagnostican y tratan de forma correcta pueden complicarse con una infección sistémica debido al paso de las bacterias del foco inicial a la sangre, y allí se va a generar una respuesta inmunitaria desregulada anómala frente a esta infección. Estamos hablando de sepsis, un término cuya definición y tratamiento ha evolucionado durante las últimas 3 décadas debido a la nueva comprensión de su fisiopatología, que demuestra que las manifestaciones clínicas ya no pueden atribuirse solo al agente infeccioso y a la respuesta inmune que genera, sino también, como veremos en esta clase, alteraciones significativas de la coagulación, la inmunosupresión y la disfunción orgánica. Soy el Dr. Carlos Nieves y esto es Sepsis. Un cambio revolucionario en la forma en la que diagnosticamos sepsis o un cuadro de sepsis probable ha sido su identificación temprana y rápida sin pruebas complementarias basadas en el Quicksilver, que valora la presencia de al menos 2 de las siguientes 3 situaciones para considerarlo positivo, otorgándole un punto a cada una de ellas. Así tenemos alteración del nivel de conciencia, objetivable por una escala de Glasgow menor de 13 puntos, una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto, en todo paciente con una infección confirmada o sospechada. Sin embargo, las primeras documentaciones de sepsis se escapan de esta realidad, pues el diagnóstico solía hacerse de forma tardía y esto aumentaba considerablemente la mortalidad de estos pacientes. Etimológicamente, la palabra sepsis deriva del griego sipsis, que significa putrefacción. Históricamente, el término fue introducido por primera vez por Hipócrates en el siglo IV a.C., como un proceso por el cual la carne se descompone y las heridas se infectan. La primera definición moderna fue intentada en 1914 por el científico Hugo Eschenbach-Müller, el cual describe la sepsis como aquella que está presente si se ha desarrollado un foco a partir del cual las bacterias patógenas invaden el torrente sanguíneo, de tal manera que esto causa síntomas subjetivos y objetivos. Ante la inexistencia de una definición o criterios diagnósticos uniformes, en 1992 se publicó el Consenso del American College y la Sociedad de Medicina Crítica Americana como una forma de unificar los criterios diagnósticos y lograr la oportuna sospecha diagnóstica, estableciéndose inicialmente el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como la respuesta a una variedad de insultos clínicos severos y que se manifiesta como la presencia de 2 o más de los siguientes hallazgos: fiebre mayor de 38, hipotermia menor de 36, taquipnea mayor de 20, taquicardia mayor de 90 latidos por minuto, leucocitosis mayor de 12.000 o leucopenia menor de 4.000. O un recuento normal de glóbulos blancos, pero acompañado de más del 10% de formas inmaduras en un frotis de sangre periférica. Este mismo consenso definió sepsis como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica causada por una infección, sea esta infección confirmada o sospechada. Si a la sepsis se le asociaba disfunción de algún órgano, aparecía sepsis severa, y si a esta última era acompañada de hipotensión que no respondía a la resucitación con fluidos, era criterio de shock séptico. Falla multiorgánica, por otro lado, era definida como la disfunción fisiológica de 2 o más órganos. El segundo consenso de sepsis, llevado a cabo en el año 2001, recomendó que las definiciones de sepsis, sepsis severo y shock séptico del año 1992 debían mantenerse, por lo que no surgió cambios en las definiciones por ausencia de evidencia. Sin embargo, este consenso expandió la lista de criterios diagnósticos, aumentándolos a parámetros generales, parámetros inflamatorios, hemodinámicos, parámetros de disfunción orgánica y parámetros de perfusión tisular, como veremos a continuación. Por mencionar algunos de estos parámetros diagnósticos, tenemos los mismos signos que formaban parte del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero fueron divididos entre los parámetros generales y los parámetros inflamatorios, apareciendo el estado mental alterado, la hiperglicemia, la proteína C reactiva y la procalcitonina como nuevos criterios integrados en cada uno de estos parámetros. La presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y la presión arterial media menor de 70 milímetros de mercurio entre los parámetros hemodinámicos, y por su parte la hipoxemia, la oliguria, el aumento de la creatinina o por ejemplo la trombocitopenia forman parte de los parámetros que actualmente utilizamos para considerar un paciente con disfunción orgánica.
No es hasta el año 2016 donde se publica el tercer consenso internacional para definiciones de sepsis y shock séptico, según la Sociedad de Medicina Crítica y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, la cual define sepsis como la disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una respuesta mal regulada del huésped a la infección. Otros autores la definen como el compromiso inmediato de la vida por una mala adaptación del huésped frente a la agresión de un germen. Con esta nueva definición implica entonces una respuesta no homeostática del huésped a la infección e incluye el concepto de disfunción orgánica, lo cual implica severidad, necesidad de diagnóstico y un manejo precoz. Este grupo de trabajo propone la puntuación SOFA-Score o evaluación de insuficiencia orgánica por sus siglas en inglés, que incluye una serie de criterios clínicos de laboratorio y de manejo. Dentro de los parámetros clínicos tenemos la valoración de la presión arterial media y la evaluación de la escala de Glasgow, parámetros de laboratorios como la determinación de los valores séricos de creatinina, bilirrubina, plaquetas y PAFI, para lo cual en este caso se necesita conocer la presión de oxígeno por gas arterial. Y por último, criterios de manejo como lo son el uso de los vasopresores, otorgándole a cada uno de estos parámetros un puntaje que va de 0 a 4 puntos. Se asume que la puntuación SOFA basal es 0, mientras que para identificar a los pacientes con sepsis se recomienda una puntuación SOFA mayor o igual a 2 puntos, para representar la disfunción orgánica incluida en la definición de sepsis. Sin embargo, como podemos observar, el SOFA-Score contiene aspectos que necesitan medidas de laboratorio y que podrían retrasar el diagnóstico y tratamiento inmediato de la infección. Por tal motivo, este mismo consenso crea el QIP-SOFA como una estrategia de detección temprana para pacientes que probablemente estén cursando con sepsis. El QIP-SOFA se puede realizar de manera rápida y se puede utilizar en el tamizaje de pacientes en quienes se sospecha un cuadro de sepsis probable, permitiéndonos considerar que el paciente puede estar cursando con sepsis e iniciar tempranamente el uso de antibióticos, que ha sido una actitud que ha demostrado disminuir la mortalidad en estos pacientes. Se considera que el QIC-SOFA, un QIC-SOFA positivo, la presencia de 2 o más puntos en la escala a todo paciente con una infección confirmada o sospechada. Recuerden, los parámetros a valorar en el QIC-SOFA son alteración del nivel de conciencia, objetivable por una escala de Glasgow menor de 13 puntos, una presión arterial sistólica menor de 100 y una frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto. Respecto a los conceptos y definiciones establecidos por los consensos de 1991 y 2001, con la nueva definición de sepsis desaparecen los conceptos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis severo, pues incluye el concepto de disfunción orgánica en la definición de sepsis. Por su parte, shock séptico es redefinido como sepsis con hipotensión persistente que requiere tratamiento con vasopresores para elevar la presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, o sepsis con hipotensión persistente más un lactato sérico mayor de 2 milimol a pesar de una adecuada reanimación con líquidos en ausencia de hipovolemia. Por su parte, falla multiorgánica es definido como un síndrome clínico caracterizado por la disfunción fisiológica y potencialmente progresiva y reversible de 2 o más órganos o sistema de órganos que es inducida por una variedad de lesiones agudas, incluyendo la sepsis. Según reportes de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, epidemiológicamente la sepsis es la primera causa de muerte por infección. Fíjense que aproximadamente 31 millones de personas sufren un episodio de sepsis y de estos unos 6 millones fallecen a causa de la misma. En los Estados Unidos la incidencia anual es de 300 por cada 100.000 habitantes y la sepsis en los Estados Unidos es también el problema de salud más costoso, pues representó 20 millones en gastos, aproximadamente 5.2 del costo hospitalario total. Pasando a un punto importante, la fisiopatología. Fíjense que ha habido una evolución marcada en la comprensión de la fisiopatología molecular y la inmunología de la sepsis. Anteriormente se pensaba que las manifestaciones hemodinámicas de la sepsis estaban relacionadas principalmente a la respuesta hiperinmune a un patógeno en particular. Sin embargo, una gran cantidad de trabajos sobre la base molecular y que vamos a estudiar en esta clase han revelado una interacción mucho más compleja entre los que intervienen la inmunidad innata y mediadores inflamatorios, la desregulación de la hemostasia, la inmunosupresión y la disfunción celular, tisular y orgánica. El desencadenante del cuadro se inicia con la producción desregulada de citoquinas proinflamatorias. El primer paso en el inicio de la respuesta del huésped a cualquier patógeno es la activación de las células inmunes innatas, constituida principalmente por macrófagos, monocitos, neutrófilos y células natural killer. Esto ocurre por la unión a patrones moleculares asociados a patógenos
PAMs, dentro de los que se menciona las endotoxinas bacterianas y los beta-glucanos fúngicos, que se unen específicamente a receptores de reconocimiento de patrones específicos en estas células, como los receptores tipo TOL, los receptores tipo NOT y los receptores tipo RIN1. Esto da como resultado la activación de vías de transducción de señales intracelulares que provocan la transcripción y liberación de citoquinas proinflamatorias como el interferón alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Esto es lo que generalmente ocurriría frente a una infección normal. Pero ¿qué sucede? Esta desregulación ocurre cuando los receptores tipo NOP se agregan a complejos de proteína más grandes llamados inflamosomas. Y estos inflamosomas son los desencadenantes o están involucrados en la producción de citoquinas cruciales como la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18, así como las caspasas que están involucrados en la muerte celular programada. Así tenemos como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 son citoquinas proinflamatorias que causan activación y proliferación de leucocitos, activación del sistema de complemento, regulación positiva de las moléculas de adhesión endotelial y expresión de quimiosinas, producción del factor tisular e inducción de reactantes de fase aguda hepática. Por su parte, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18, que son interleuquinas altamente inflamatorias, fíjense que exageran la respuesta inmune anterior, que resulta en daño colateral y muerte de las células y tejidos del huésped. Por otro lado, en la sepsis existe una intercepción entre las vías inflamatorias y hemostáticas con la activación simultánea de la cascada inflamatoria, como lo comentábamos recientemente, y de la coagulación. El espectro de esta interacción desencadena la desregulación de la hemostasia, que es de etiología multifactorial, y que puede variar desde una trombocitopenia leve, es decir, con disminución de los valores de plaquetas, hasta una coagulación intravascular diseminada fulminante. Se cree que la hipercoagulabilidad de la sepsis se debe o está impulsada por la liberación del factor tisular por parte de las células endoteliales alteradas, que también es liberado el factor tisular por estímulo de las citoquinas, como comentábamos en la diapositiva previa. El factor tisular entonces es indispensable para la activación de la vía extrínseca de la coagulación, transformando el factor 7 en factor 7 activado. Y este en la vía final común activa al factor 10, transformando la protrombina en trombina o factor 2A, encargada de la activación del fibrinógeno en fibrina con la consiguiente formación del coágulo insoluble. Por lo que el factor tisular provoca entonces la activación sistémica de la cascada de la coagulación, lo que da lugar a la producción de trombina o factor 2A y la activación de plaquetas, con la formación de pequeños coágulos. Estos microtrombos entonces pueden provocar defectos en la perfusión local al obstruir los pequeños vasos sanguíneos que irrigan el parénquima de los tejidos, lo que puede llegar a provocar hipoxia tisular y disfunción orgánica. Además del efecto procoagulante descrito anteriormente, existe una depresión de los efectos anticoagulantes, específicamente de la proteína C y la trombomodulina, que normalmente atenuarían la cascada de la coagulación. Fíjense que la proteína C se transforma o se convierte en proteína C o en su forma activa por la trombomodulina, que a su vez es activada por la trombina o el factor 2A. La proteína C activada entonces ejerce el efecto anticoagulante por degradación de los factores de la coagulación, el 5 y el 8, a través de la proteólisis. Por lo que los pacientes con inflamación sistémica grave, como ocurre en pacientes con sepsis, entonces hay niveles plasmáticos reducidos de proteína C y regulación baja de la trombomodulina. Además de la hipercoagulabilidad descrita, también se observa una reducción de la fibrinólisis. Fíjense que a medida que aumentan los niveles de factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta, las células endoteliales vasculares liberan activadores de plaminógeno tisular. El aumento resultante de la activación de la plasmina se ve atenuado por el aumento sostenido del inhibidor de activador del plasminógeno tipo 1. Entonces, el efecto neto es la disminución de la fibrinólisis y la eliminación de fibrina, lo que contribuye a la perpetuación de la trombosis microvascular. Por otro lado, fíjense que curiosamente el estado proinflamatorio inicial es reemplazado por un estado prolongado de inmunosupresión, y esto se debe principalmente a la disminución considerable de la población de linfocitos T, específicamente CD4 y CD8, que ocurre como resultado de la apoptosis debido a la activación de las caspasas y una menor respuesta a las citoquinas inflamatorias, por lo que se ha postulado que la linfopenia temprana puede servir como un biomarcador para la inmunosupresión de
de los pacientes con sepsis. Por otro lado, fíjense que en pacientes sépticos se encontró que los neutrófilos expresaron menos receptores de quimiosina y una quimiotapsis disminuida en respuesta a la interleuquina 8. Los hallazgos anteriores sugieren que el sistema inmunológico de un individuo séptico es incapaz de realizar una respuesta inmunitaria eficaz a las infecciones secundarias, sean estas bacterianas, virales o fúngicas. El mecanismo subyacente detrás de la disfunción celular, tisular y orgánica que se observa en la sepsis es la disminución del suministro y la utilización de oxígeno por las células como resultado de la hipoperfusión, que ocurre debido a la disfunción cardiovascular que se observa en la sepsis. Esta puede aparecer inicialmente por una miocardiopatía séptica, cuya incidencia varía entre el 18 al 60%. Se cree que está relacionada con citoquinas circulantes como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta, que pueden causar depresión de los miocitos cardíacos. Una característica de esta miocardiopatía es que es de origen agudo y reversible, y la característica fisiopatológica más importante es que compromete la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, acompañándose entonces de una disminución del volumen latido. Además, debido a la vasodilatación arterial y venosa inducida por mediadores inflamatorios y la consiguiente reducción del retorno venoso, la sepsis produce un estado de hipotensión y shock distributivo. De fisiología recordamos que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica y gasto cardíaco es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca. Al haber una disminución del volumen latido, disminuye considerablemente el gasto cardíaco. Por su parte, la resistencia vascular periférica es inversamente proporcional al radio de un vaso. Al haber vasodilatación arterial y venosa, la resistencia vascular periférica disminuye. Y ambos mecanismos son los responsables de la hipotensión marcada y persistente que se observa en estos pacientes. Por otro lado, la dilatación vascular se ve agravado, y ojo con esto, por la fuga de líquido intravascular hacia el espacio intersticial como consecuencia de la pérdida de función de barrera endotelial inducida por alteraciones en la caderina endotelial y uniones estrechas, lo que desencadena un shock distributivo. Todos los cambios hemodinámicos descritos junto con la trombosis microvascular descrita anteriormente puede resultar en hipoperfusión de tejidos y órganos, lo que disminuye el aporte de oxígeno, que es el elemento esencial en la producción de energía a nivel molecular en forma de ATP. Además de la hipoperfusión de tejidos y órganos, las especies reactivas de oxígeno producidas por la respuesta inflamatoria provocan disfunción de las mitocondrias y disminución de los niveles de ATP. Como consecuencia, hay un aumento de la glucólisis anaeróbica en las células que resulta en la producción de ácido láctico. Y estos mecanismos, el ácido láctico cuando aumenta disminuye principalmente el pH, lo que desencadena una acidosis metabólica, y esto aumenta por mecanismo compensatorio la frecuencia respiratoria. Es por ello que uno de los parámetros a valorar en el Quick-SOFA es la frecuencia respiratoria. Todos estos mecanismos provocan entonces finalmente daño a nivel celular. Por lo que finalmente hay una alteración significativa del endotelio con alteración o pérdida de su función de barrera, acompañado de vasodilatación y creación de un estado procoagulante por todos los cambios fisiopatológicos descritos anteriormente. Esto da como resultado la acumulación de líquido en los espacios intersticiales, los órganos internos, las cavidades corporales y el tejido celular subcutáneo. En los pulmones, fíjense que hay una ruptura importante de la barrera alveolo-capilar con acumulación de líquido en los espacios pulmonares intersticiales y los alvéolos. Esto causa un desajuste en la ventilación y la perfusión, hipoxia y disminución de la distensibilidad pulmonar, produciendo un CDRA o síndrome de dificultad respiratoria aguda en casos extremos. Criterios diagnósticos de un CDRA: tenemos infiltrados bilaterales en la rayos X, una PAFI menor de 300 y ausencia de hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva. En los riñones hay una combinación de perfusión renal reducida, necrosis tubular aguda y defectos más sutiles en la microvasculatura y los túbulos renales, que producen diversos grados de lesión renal aguda, conduciendo en casos más severos a insuficiencia renal aguda con elevación de los niveles de creatinina. En el tracto gastrointestinal, el aumento de la permeabilidad del revestimiento de la mucosa da como resultado dos eventos importantes.
Uno, la translocación bacteriana, es decir, el paso de las bacterias de la microbiota habitual del intestino, en su parte constituida por bacilos gramnegativos, a la circulación sistémica. Y si a esto le sumamos un paciente inmunodeprimido por la depresión de la población CD4, podemos cursar con sobreinfecciones bacterianas severas de difícil manejo. Y por último, la autodigestión de las enzimas luminales, que perpetúa y facilita el evento bacteriano anterior. En el hígado hay una supresión del aclaramiento de bilirrubina que produce colestasis, y por su parte la alteración del estado mental se observa inicialmente por la hipoxia celular a nivel neuronal y es valorable por la disminución en la escala de Glasgow. Por su parte, los cambios resultantes del edema cerebral, alteraciones de los neurotransmisores, el estrés oxidativo y daño de la sustancia blanca dan lugar a un espectro clínico de encefalopatía séptica que varía desde confusión leve hasta delirio y coma. Se sabe, por otro lado, que la sepsis produce un estado catabólico. Hay una descomposición rápida y significativa del músculo para producir aminoácidos para la gluconeogénesis que alimentan las células inmunes. Además, el aumento de la resistencia a la insulina puede provocar un estado de hiperglicemia. Es por ello que cada uno de los trastornos que se presentan en la fisiopatología de la sepsis están representados en los parámetros clínicos, los parámetros de laboratorio y de manejo del SOFA Score, entre ellos la presión arterial media y la escala de Glasgow, que se modifican durante el cuadro agudo de sepsis, parámetros de disfunción orgánica como los valores séricos de creatinina en caso de disfunción renal, hepática en caso de elevación de la bilirrubina, plaquetas en caso de disfunción de la coagulación y respiratorio con el cálculo de la PAFI. Y por último, el uso de vasopresores con el fin de mantener una perfusión tisular adecuada. La monitorización de la oxigenación se ha realizado tradicionalmente mediante el cálculo de la PAFI, que requiere la toma de una gasometría arterial para su determinación. La tendencia de una monitorización mínimamente invasiva propone la utilización de la saturación periférica de oxígeno con el mismo fin, como una medida para determinar al ingreso el grado de disfunción pulmonar del paciente y poder establecer el SOFA Score inicial a la espera de la gasometría. Así tenemos como, dependiendo del requerimiento de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno aumenta de 21% aire ambiente a, por ejemplo, 24, 35 o 50, que va a depender del flujo de oxígeno que consuma el paciente. Por ejemplo, si el paciente recibe 10 litros de oxígeno, estará recibiendo una fracción inspirada de oxígeno del 35%. Supóngase que esta paciente alcanza una saturación del 95% con esta FiO2. Procedemos entonces a hacer una intersección entre el 35 de la fracción inspirada de oxígeno y el 95 de la saturación. Así tenemos que la PAFI, según esta equivalencia, será de 214, justo por encima de lo que se considera el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es toda la franja gris de la imagen adjunta. Y con este valor podemos calcular el puntaje de la escala que le corresponde en el SOFA Score de este paciente. Etiológicamente, la sepsis puede ser causada por diferentes agentes infecciosos. Sin embargo, entre los más frecuentes predominan los bacilos gramnegativos no fermentadores como la Pseudomonas sp, otros bacilos gramnegativos como la Escherichia coli y la Klebsiella salmonella, seguido de los cocos gram-positivos como el Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, mejor conocido como Staphylococcus epidermidis, y el Staphylococcus pneumoniae. Hongos de la especie de la cándida o anaerobios son también frecuentes y muy severos en cuadros de sepsis. Todos estos microorganismos guardan relación con las características del huésped, como la edad o el lugar de la adquisición de la infección. Sin embargo, no olviden que cualquier microorganismo puede producir el mismo cuadro clínico de sepsis, pues esta no depende del microorganismo, sino de la respuesta hiperinmune desregulada que se genera a consecuencia de la infección. La etiología de la sepsis entonces depende del contexto epidemiológico del que hablemos. Así se distingue entre sepsis de adquisición comunitaria, nosocomial y pacientes que reciben cuidados crónicos. Iniciamos entonces con sepsis de adquisición comunitaria, donde las causas más frecuentes son las infecciones del tracto urinario y las neumonías. Los microorganismos más frecuentemente aislados en bacteriemias comunitarias son los bacilos gramnegativos y de ellos más frecuentemente el Escherichia coli, siendo el origen más frecuente el urinario. En el caso de las neumonías tenemos los cocos gram-positivos, donde el más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. El paciente prototipo es una mujer con bacteremia de origen urinario por Escherichia coli en el contexto de una pielonefritis.
En cuanto a pacientes en cuidados crónicos, la etiología es muy similar a la de adquisición comunitaria, pero el Staphylococcus aureus metilcilino resistente supone hasta el 20% de los casos. Suele afectar a pacientes institucionalizados en residencia y portadores de sondas vesicales crónicas. Por último, la sepsis de adquisición nosocomial, donde su origen más frecuente son los catéteres venosos. La etiología en estos casos suele ser por Staphylococcus coagulasa negativo o Staphylococcus epidermidis. Por otro lado, la aparición de determinado tipo de lesiones cutáneas puede hacernos sospechar de etiología concreta. En caso de lesiones petequiales equimóticas en el contexto de un paciente pediátrico con meningitis y este tipo de lesiones en piel, debemos sospechar en Neisseria meningitidis y que este paciente pues evidentemente esté cursando con un cuadro de meningococcemia. Ectema gangrenoso, un tipo de lesión de piel y partes blandas que ustedes estudiaron en el tema de lesión de piel y partes blandas, debemos sospechar de Pseudomonas aeruginosa. Tenemos otras situaciones especiales, no tan frecuentes como las vistas anteriormente, sin embargo, ante su aparición siempre debemos pensar en etiología concreta. Fíjense, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes en caso de pacientes con eritrodermia generalizada con CHOP séptico. Lesiones similares a las de Vibrio, pero tras mordedura de perro, sobre todo en pacientes esplenectomizados, debemos pensar en Capnocitofaga canimorsus. Recuerden, pacientes esplenectomizados son pacientes que son susceptibles a infecciones por bacterias encapsuladas. Clostridium séptico en caso de hemólisis en el contexto de un CHOP séptico, más aún si existe infección de partes blandas rápidamente progresiva asociada. Vibrio belnificus son lesiones ampollosas o hemorrágicas en pacientes hepatópata con sobrecarga férrica con antecedentes de consumo de mariscos o herida cutánea en agua salvaje. Bien, pasamos ahora a un punto importante de esta clase. ¿Cómo diagnosticamos a un paciente con un cuadro de sepsis? Fíjense, siempre debe existir como desencadenante de la misma una infección, por lo que se sospecha de sepsis cuando un paciente con una infección diagnosticada, conocida o sospechada desarrolla signos sistémicos de inflamación o de disfunción orgánica. De manera que el diagnóstico inicial de sepsis es fundamentalmente clínico, pues ante la sospecha se aplicará el Quick-SOFA que valora la frecuencia respiratoria, el estado mental y la presión arterial sistólica. Si el Quick-SOFA es negativo, es decir, se tiene una puntuación menor de 2 puntos, se monitorizará la condición clínica del paciente y se puede revalorar la posibilidad de sepsis si está clínicamente indicado. En cambio, si el Quick-SOFA es positivo, es decir, se tiene una puntuación mayor o igual a 2 puntos, o continúa la sospecha diagnóstica a pesar de un Quick-SOFA negativo, se debe valorar la posibilidad de disfunción orgánica a través del SOFA Score, que valora la relación PAFI, la escala de Glasgow, la presión arterial media, el uso de vasopresores y los niveles séricos de bilirrubina, creatinina y conteo de plaquetas. Si el SOFA Score es negativo, se mantendrá el paciente en observación y se revalorará la posibilidad de sepsis a las 2 horas si continúa la sospecha clínica. Si se consigue 2 o más puntos en la escala, se diagnostica entonces de sepsis. El siguiente paso en el algoritmo consistirá entonces en evaluar la posibilidad de shock séptico en caso de ameritar vasopresores para mantener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio o niveles séricos de lactato mayor de 2 milimol. Siempre en el contexto de una sepsis, la identificación del microorganismo o microorganismos causantes del cuadro infeccioso por cultivo es fundamental. Por ello, los hemocultivos son el gol estándar para el diagnóstico de una bacteremia o fungemia, de manera que se deben obtener hemocultivos en todos los pacientes con sospecha de infección, aunque estos no presenten fiebre. Estas muestras se deben tomar antes del inicio del tratamiento para evitar los falsos negativos y por otro lado se deben realizar por lo menos 2 series para aerobios y anaerobios con intervalos entre cada uno de ellos de 30 minutos y en sitios de punción diferentes, obteniendo uno de forma percutánea y uno en cada acceso vascular si estos catéteres fueron insertados por más de 48 horas. Estos hemocultivos muestran crecimiento en aproximadamente el 30 al 40% de los casos de sepsis y puede aumentar hasta un 70% de los casos en shock séptico. Por otro lado, importante recordar lo que comentábamos en la clase de endocarditis. Fíjense, la interpretación del crecimiento de un hemocultivo de bacterias que constituyen parte de la flora cutánea habitual, como lo es el Staphylococcus coagulasa negativo y otras bacterias como las Corinebacterias o Propinebacterium, debe ser interpretado con cautela, pues a menudo se trata de contaminantes. Y en estos casos, el contexto clínico es determinante para dar con el microorganismo.
En caso de sospecha de foco infeccioso, se procederá a tomar muestras para estudio, además de los hemocultivos. Por ejemplo, en caso de foco respiratorio, se hará serología para bacterias atípicas y virus, cultivo y grande esputo. En caso de derrame pleural, cultivo y grande líquido pleural, estudios específicos en orina para detección de Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumófila, y test rápido de influenza tipo AB en periodo epidémico. Se exige punto de partida de catéter, además de los hemocultivos, se hará cultivo de los 5 centímetros distales del catéter. Se exige punto de partida del sistema nervioso central. Fíjense que además de hemocultivo, se solicitará GRAN y cultivo y PCR de líquido cefalorraquídeo. Bien, las recomendaciones actuales del tratamiento según la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, cuyos objetivos a la primera hora de su identificación son obtener cultivos e identificar el foco infeccioso involucrado, esto con la finalidad de administrar los antibióticos de amplio espectro respecto al foco identificado o sospecha de uno involucrado, en la que se administrará tratamiento empírico. Conseguir una presión arterial media entre 65 y 70 milímetros de mercurio, un gasto urinario mayor de 0.5 cc por kilo hora, el cual será calculado dividiendo el peso entre 2. Por ejemplo, el gasto urinario de una persona de 70 kilos será como mínimo 35 cc por kilo hora. Un llenado capilar menor de 2 segundos, normalizar lactato, una hemoglobina mayor de 9.5 gramos, un hematocrito mayor de 30, una saturación arterial de oxígeno mayor de 94% y conseguir una glicemia menor de 180 miligramos sobre decilitro. Bien, un componente esencial del tratamiento inicial de la sepsis es el inicio rápido de la terapia con antibióticos, y por ello es importante determinar el foco infeccioso y obtener cultivo, los cuales deberán ser obtenidos antes de la administración de antibióticos cuando sea posible. Bien, por otro lado, y muy importante, recordar que la elección del régimen adecuado está influenciada por una serie de determinantes que incluyen, entre otros, si el paciente tuvo infecciones previas y si para ellas ameritó antibióticos, patrones locales de actividad de patógeno y susceptibilidad a los antibióticos, principales comorbilidades clínicas que el paciente pueda tener, entre otras. El régimen antibiótico en estos casos se debe iniciar con cobertura de amplio espectro cuando el patógeno no es obvio y ajustar o desescalar una vez se ha identificado al patógeno y su sensibilidad establecida. Como pauta establecida en las guías Sobreviviendo a la Sepsis, se establece la administración de antibióticos dentro de la primera hora, conocida como hora dorada, pues la administración temprana de los antibióticos de amplio espectro aumenta la supervivencia hasta un 80% en este grupo de pacientes. De manera que cada hora de retraso en la administración de estos antibióticos se asocia a una disminución en la supervivencia de aproximadamente un 7% por hora. El término antibióticos o antibiótico de amplio espectro se refiere a un antibiótico que actúa contra una amplia gama de bacterias patógenas, entre ellas gram positivos, gram negativos y anaerobios. Como pauta de antibióticos se establece entonces que cuando no se detecta el origen infeccioso durante el tratamiento antibiótico empírico, es decir, no se logra detectar el microorganismo implicado, se puede considerar el uso de la procalcitonina como una herramienta de apoyo para la decisión de retirar los mismos cuando hay una buena evolución o respuesta al tratamiento instaurado. La terapia empírica en combinación, es decir, aquella que se utilizan más de 2 antibióticos, no debe administrarse durante más de 3 a 5 días y esta se debe desescalar tan pronto el perfil de sensibilidad se conozca. En todo caso, la terapia no debe darse por más de 7 a 10 días. La elección del régimen de amplio espectro adecuado que cubra tanto gram negativos, gram positivos y anaerobios está influenciada no solo por el conocimiento o no del foco implicado, sino también de factores de riesgo mencionados anteriormente, como el uso reciente de antibióticos u hospitalizaciones previas. Por ejemplo, si existe riesgo de infección por pseudomonas, como ocurre en pacientes neutropénicos, malnutridos, con fibrosis quística, en tratamiento esteroideo crónico o que reciben antibiótico-terapia o recibieron antibiótico-terapia de amplio espectro en los últimos 3 meses, el régimen terapéutico consiste entonces en vancomicina o linezolid para cubrir gram positivo, piperacilina tazo para cubrir anaerobios, más drogas antiseudomónicas como carbapenems, donde excluimos el ertapenem, que sabemos que no cubre pseudomonas, o ceftazidima o cualquiera de las cefalosporinas antiseudomónicas como cefoperazona, cefepime o ceftarolina, más ciprofloxacina o amicacina. En caso de foco desconocido, el tratamiento empírico en pacientes provenientes de la comunidad que no hayan tomado antibióticos en los últimos 3 meses consiste en piperacilina o ertapenem,
donde se puede considerar el uso de la vancomicina o linezolid según epidemiología local. Por otro lado, en pacientes provenientes de la comunidad con fuente desconocida y consumo de antibióticos en los últimos 3 meses previa hospitalización, consiste entonces en imipenem o meropenem más vancomicina o linezolid si hay riesgo de infección por enterococos resistentes a vancomicina. En caso de bacteriemia nosocomial, que es aquella que se presenta en pacientes ingresados por más de 48 horas, el tratamiento en este caso consiste en la administración de beta-lactámicos. Beta-lactámicos como cefalosporinas, entre ellas ceftriaxona o cefepime, carbapenems como imipenem, meropenem o beta-lactámicos de amplio espectro como piperacilina tazobactam, que cubre gram negativos, gram positivos y anaerobios. Esto con un nivel de evidencia para su recomendación de 3A. En caso de sospecha para Staphylococcus aureus meticilino resistente, el tratamiento es fundamentalmente con imipenem o meropenem o piperacilina tazo para cubrir gram positivos, anaerobios y gram negativos y acompañado del antibiótico para Staphylococcus aureus meticilino resistente de elección, que es la vancomicina. Por otro lado, en caso de shock séptico, las pautas actuales recomiendan o añaden a la terapia de amplio espectro los antifúngicos como parte del arsenal terapéutico en este subgrupo de pacientes. En caso de sepsis que se presenta en las primeras 48 horas en pacientes extrahospitalarios que reciben cuidados sanitarios, el régimen consistirá entonces en imipenem, meropenem o ertapenem o piperacilina tazo más vancomicina básicamente. Por otro lado, en caso de sepsis en la que el foco de origen es fácilmente identificable, el régimen dependerá de cada caso en particular. Así tenemos como en sepsis de punto de partida urinario el tratamiento incluye cefalosporina de tercera o cuarta generación o carbapenems. A pesar de las múltiples recomendaciones en régimen terapéutico, es importante recalcar que estas no son recetas de cocina. El uso de los antibióticos siempre debe ser justificada con un cultivo de antibiograma que nos permita desescalar el antibiótico por sensibilidad confirmada o mantener el ya indicado. Para finalizar con los antibióticos, también debe mantenerse un grado moderado de sospecha de una posible fungemia, específicamente por cándida, en pacientes críticos con fiebres persistentes, a pesar del tratamiento antibiótico empírico instaurado. Es por ello que la IPSA, o la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, recomienda el inicio de la terapia antifúngica empírica con una equinocandina o fluconazol en tales casos, además de analizar el 1.3 beta de glucán, el manán o el antimanán cuando se sospeche de candidiasis invasiva. Por otro lado, las recomendaciones actuales de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis son limitar dicha terapia empírica de amplio espectro a no más de 3 a 5 días, excepto en casos específicos como pacientes neutropénicos o infectados por bacterias como Acinetobacter o Pseudomonas, donde una combinación empírica de mayor duración puede estar justificada. La vancomicina, la dosis de carga es de 25 a 30 miligramos por kilo peso en shock séptico. Para beta-lactámicos, estos deben alcanzar un mayor tiempo sobre la concentración mínima inhibitoria, por lo que se aumenta la frecuencia de las dosis. Las fluoroquinolonas se debe dar a una dosis óptima no tóxica y los aminoglucósidos, debido a los efectos adversos, se deben dar a una dosis diaria. Se puede considerar el uso de la procalcitonina para disminuir el uso de los antibióticos, sobre todo en pacientes que reciben terapia empírica y que tienen buena respuesta al tratamiento, en los que no se logra o se ha logrado detectar el agente infeccioso implicado. Bien, la resucitación inicial efectiva con líquidos es crucial para la estabilización de la hipoperfusión tisular inducida por sepsis o shock séptico. Esta reanimación debe realizarse en todos los pacientes que presenten hipotensión tisular, que es aquella hipotensión que persiste después de sobrecarga líquida inicial o concentración de lactato sérico mayor de 4 milimol. Por tanto, la reanimación temprana con líquidos agresivos constituye la base de la estabilización de los pacientes con shock séptico, cuyos objetivos a lograr en la primera hora es alcanzar una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, una diuresis horaria mayor de 0.5 mililitros por kilo hora y una saturación de oxígeno en vena cava superior del 70% o una saturación venosa mixta del 65%. Por ello, debe iniciarse la reanimación inicial a una dosis de 30 mililitros por kilo de cristaloide por vía endovenosa, preferiblemente solución 0,9 durante las primeras 3 horas en pacientes con hipoperfusión tisular inducida por sepsis. La dosis de ataque inicial recomendada en la mayoría de los casos es pasar en 30 minutos 1000 cc de solución 0,9 o solución fisiológica del cálculo total obtenido. Después de la reanimación inicial con líquidos, el manejo adicional de líquidos debe guiarse por el juicio clínico basado en la reevaluación
evaluación continua del estado hemodinámico del paciente, valorando parámetros de estabilización clínica como la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación arterial de oxígeno o la producción de orina. Actualmente no se recomienda el uso de la medición de la presión venosa central para controlar o ajustar estas medidas de reanimación. Cuando la reanimación inicial con líquidos no mejora la hipotensión, se utilizan los vasopresores en el contexto de un shock séptico. Varios factores de la sepsis, como los que mencionamos en la fisiopatología, como la depresión de volumen, el gasto cardíaco bajo o la vasodilatación inadecuada, contribuyen a la hipotensión sistémica que lleva a la hipoperfusión de órganos y tejidos, por lo que es crucial restaurar y mantener una perfusión tisular adecuada, pues es esta la presión impulsora del parénquima de los órganos que los irriga. Se desconoce la presión arterial media ideal para el manejo del shock séptico, sin embargo las pautas recomiendan un objetivo inicial de 65 milímetros de mercurio en pacientes con shock sépticos que requieran vasopresores. Los vasopresores más utilizados en shock séptico son la norepinefrina, la epinefrina, dopamina, felinefrina y la vasopresina. Sin embargo, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis recomienda la noradrenalina como vasopresor de elección para los pacientes con shock séptico, pues tiene un perfil hemodinámico más favorable, pues mejora la producción de orina, disminuye los niveles de lactato sérico y aumenta la presión venosa central respecto a los otros vasopresores. También es parte integral del manejo exitoso de la sepsis el control de la fuente, que se refiere a cualquier medida física o quirúrgica que pueda utilizarse para controlar el foco infeccioso o alterar los determinantes que promueven la propagación o persistencia de la infección. Esto puede incluir cualquier cosa, desde el drenaje de colecciones de líquidos infectadas o extracción de dispositivos potencialmente infectados, como por ejemplo catéteres venosos centrales. Este es potencialmente crucial en el contexto de infecciones necrotizantes de tejidos blandos, pues un estudio mostró que la tasa de mortalidad aumentaba considerablemente 27% por cada día de retraso de la extirpación quirúrgica de tejidos infectados en pacientes con infecciones necrotizantes de tejidos blandos que presentaban sepsis. El lactato sérico se ha establecido como una herramienta pronóstico en pacientes con shock séptico. Fíjense que ahora se utiliza como un marcador más objetivo para la perfusión tisular que incluso el examen físico o la producción de orina. El aumento de la concentración sérica de lactato por encima de 1 milimolitro se asocia de forma independiente con insuficiencia orgánica y mayor mortalidad. En la sepsis, el lactato sérico de más de 4 milimolitros indica enfermedad grave con un alto riesgo de muerte. El aclaramiento de lactato se define como la tasa de disminución de la concentración de lactato de más de 10% respecto al valor inicial, y esto se ha recomendado como un punto final de la terapia temprana dirigida por objetivos en pacientes críticamente enfermos con sepsis, pues se ha observado una reducción significativa de la mortalidad en la reanimación dirigida por lactato que es sin monitorización de lactato. Entre los factores de riesgo que se asocian a gravedad en un cuadro de sepsis tenemos la edad, siendo los grupos de riesgo los pacientes añosos o mayores de 65 años. La presencia de comorbilidades como la inmunosupresión, la diabetes o el uso de esteroides, por ejemplo, añadiría un riesgo adicional para cursar con una evolución tórpida del cuadro clínico. Y si la infección se adquirió en la comunidad o en un ambiente hospitalario. El retardo en reconocer la sepsis, iniciar los antibióticos o reconocer y tratar el shock son factores que aumentan de manera exponencial la mortalidad por sepsis. Por ejemplo, la mortalidad aumenta un 7% por cada hora que se tarde en instaurar el tratamiento antibiótico. Por otro lado, determinar el lugar de la infección, de la adquisición de la infección o el uso previo de antibióticos aumenta considerablemente el riesgo de cursar con infecciones por bacterias multiresistentes, que son puntos claves a tener en cuenta al momento de elegir el régimen terapéutico adecuado. El SOFA Score o la puntuación que se obtiene de la misma también puede utilizarse como una medida pronóstico en estos pacientes. Así tenemos como una puntuación SOFA basal de 2 puntos al ingreso refleja un riesgo de mortalidad general del 10% en una población hospitalaria con sospecha de infección. La tasa de mortalidad promedió el 37% cuando las puntuaciones SOFA iniciales variaron entre 2 y 7, del 60% cuando el SOFA inicial está entre 8 y 11 y del 91% cuando el SOFA inicial es superior a los 11 puntos. Independientemente de la puntuación inicial, la tasa de mortalidad a las 48 horas del SOFA basal fue de más del 50% cuando la puntuación aumenta, del 27 al 35% cuando no hay cambios en la puntuación y de menos del 27% cuando la puntuación disminuye respecto al SOFA basal de ingreso.
El diagnóstico diferencial de sepsis se hace fundamentalmente con otras causas de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como la observada en la pancreatitis aguda grave, pacientes politraumatizados, grandes quemados o incluso en posoperatorio de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, necrosis tisulares extensas o enfermedades sistémicas en fase aguda como la vasculitis sistémica, síndrome antifosfolipídico primario o las enfermedades autoinmunes graves. Por su parte, otros tipos de shock distributivos, como los que se observan en la insuficiencia suprarrenal, la anafilaxia o el déficit de tiamina, pueden presentarse con una clínica muy similar a la sepsis, en los que debe hacerse diagnóstico de diferencial, sobre todo en pacientes en ausencia de infección. El 13 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Sepsis junto a la frase "sospecha en sepsis y salva vidas". Recuerden que la supervivencia frente a este cuadro depende de la sospecha rápida, la atención oportuna y el uso de antibióticos de forma temprana, por lo que en la sepsis el tiempo lo es todo. Espero que haya sido de utilidad esta presentación. Para mí siempre será un placer compartir junto a ustedes en estos videos educativos. Soy el Dr. Carlos Nieves y esto fue Sepsis.